En los años iniciales de la Guerra de los 100 Años, 1348, en algún lugar de Francia, nacida en una familia de alta cuna, la joven Amicia y su padre, Robert, disfrutan de una tarde de caza por sus tierras junto a su perro Lion. Amicia, diestra en el uso de la honda, demuestra a su padre que quiere ser caballero. Lion ha captado un animal cerca y tras una rápida clase de sigilo y disparo, persiguen al animal a lo profundo del bosque, donde encuentran su cadáver, devorado, y algo está... ¿Quelle est cette diablerie? On rentre. Tout de suite. Sin nada que poder hacer frente a este misterioso ataque, vuelven a su finca, con su granja, forja, una iglesia y las casas de sus sirvientes, la casa principal donde su hermano pequeño Hugo permanece todo el tiempo debido a una enfermedad. Su madre Beatriz pasa mucho tiempo investigando y apenas mantiene contacto con su hija, al igual que su padre, solo que él tiene unas tierras que dirigir. C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. El día, que amaneció brillante, ha ido tornándose más y más oscuro. La Inquisición ha llegado. Nicolás, un caballero de la iglesia, decapita a Robert. Ha venido en busca de Hugo. Amicia es la única que puede impedirlo. Saca a Hugo de la finca sin ser detectados, observando cómo todos sus sirvientes son empalados por estos soldados sin perdón. Su madre les ayuda a escapar por los grandes jardines bañados en la sangre de los jardineros, y cuando llegan hasta el final, les encarga localizar al médico Laurentius. Ella se queda para retener al caballero. El legado de la familia Rune recae en los dos hermanos, huyendo por el bosque. Todos los soldados van tras ellos, pero algunos gritan de agonía. Algo los está cazando. Sus gritos se ahogan mientras los hermanos caen al río. Ahora están solos, un niño pequeño que apenas ha visto el mundo exterior y una hermana que por primera vez tiene que hacer de hermana mayor, en territorios que no conocen contra un mal desconocido. Se adentran en un pueblo que parece abandonado, comida podrida por las calles vacías. Ninguno de los pocos habitantes les abre las puertas, a pesar de ser los hijos del señor de sus tierras. Están aterrados, escondiéndose del mismo enemigo que los hermanos. Muchas de las puertas están marcadas con una cruz. Gran parte de su población está contaminada por la enfermedad de la peste negra, a la que algunos llaman el mordisco, y los que son atrapados les espera arder en la hoguera. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia! Viens vite. Se ven obligados a correr por las calles, escapando de estos ajusticiadores con la ayuda de su honda hasta una casa, donde una anciana les da cobijo para descansar y cambiarse la ropa sucia. Qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Tras mejorar la cuerda de su honda, a Hugo le da un ataque de rabia por ver a su madre, y sale corriendo de la casa hasta ser atrapado por el grandullón ejecutor, culpando a los hermanos de la expansión de la plaga, pero a golpe de honda lo deja expuesto y blanco fácil para un golpe final en su cabeza. Amicia. Tu l'as tué. Tras el traumático evento, entran en la iglesia, prácticamente abandonada. Solo queda una persona en su interior, el padre Tomás, quien ha enterrado al resto de sus hermanos en el jardín. Poco puede hacer el pobre hombre, más allá de indicarles otra salida de la iglesia, por sus oscuras criptas, para evitar a los aldeanos. La plaga, los mordiscos, se extiende rápidamente. El hermano Morel debería guardar en la cripta. Ratas, ingentes cantidades de ellas, inundan la estancia y los pasillos. Por suerte, temen la luz de las llamas y consiguen pasar a través de la cripta y un enorme nido. Amicia. Je veux voir maman.
A lo lejos se observa el molino de la casa de Laurentius. El problema es que de camino hay soldados de la Inquisición encargándose de los nidos de las ratas, además de buscar a Hugo por orden del Gran Inquisidor. Cuando llegan a la granja de Laurentius, sus exteriores están adornados por decenas de cadáveres de cerdos asesinados por la Inquisición, y nuevas ratas surgen de la tierra cuando oyen a los hermanos acercarse, obligándoles a correr hasta las antorchas cercanas a la casa. La granja parece aguantar. Aún hay algunos animales vivos. Desde el interior de la casa llega el sonido de una tos desgastada. El maestro Laurentius descansa en la cama junto a su aprendiz que cuida por su salud, Lucas. Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal ancien, dans le sang de ta famille, dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Lucas guía ahora a través de la ahora infestada casa hasta el laboratorio subterráneo del granero. Laurentius ha enseñado el arte de la medicina y la alquimia al joven Lucas, quien ahora completará el Ignifer, una pequeña bomba de fuego para luchar contra las ratas de la casa. Rápidamente corren tras el caballo con el carro en llamas hasta el río, donde cogen un bote para huir. Lucas le habla sobre la prima mácula, una leyenda entre alquimistas, la primera corrupción que corre por la sangre de algunas familias, y esta ha despertado en Hugo para cambiar el mundo. No es ni buena ni mala, pero si Hugo realmente quiere sobrevivir a ella, debe sobrepasar los umbrales. Cuando atisban el acueducto desembarcan. Siguiéndolo, llegarán hasta donde Laurentius les indicó, la Château de Umbrage, un camino repleto de cadáveres, provocados no solo por la guerra, sino por las ratas. A punto de cruzar el campo de cadáveres, se topan con dos jóvenes a punto de ser apresados, que los delatan para noquear al guardia, pero mientras intentan huir, Hugo tropieza y los hermanos acaban capturados. Amicia! Lâchez-moi! Los soldados mantienen vivos a los hermanos de Rune, pues Nicholas los quiere vivos y ellos el dinero de la recompensa. La pareja de ladronzuelos, Mélie y Arthur, los ayudan a escapar del campamento mientras Nicholas vuelve a perderlos. Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Antes de continuar la andanza, hacen una parada para descansar en un escondite de los hermanos. La chica esperaba un pago por el rescate. Resulta que Lucas les dijo que esta chica era rica y podría pagarles, pero ya lo han perdido todo. Por el camino se encuentran con Lucas, pero poco sabemos del hermano de Mélie, hasta observar a la distancia la Château. No es tan glorioso como lo esperaban, pero los rayos y la lluvia le dan su magia y misterio, habitado por grandes cantidades de ratas de las que deben ocuparse antes de pasar la noche entre sus paredes de piedra desgastada. Je faisais un cauchemar. La mañana despierta brillante y la luz ahora baña el tenebroso castillo que era en la noche. Cada uno se está dedicando a sus tareas. Lucas intenta completar su gran obra en el laboratorio sin éxito por ahora, y Mélie planea marchar a por su hermano capturado en el bastión. En la piel de Hugo ya es visible cómo la mácula se extiende por su cuerpo. Es incierto cuándo podría morir, aunque hay un libro prohibido que quizás... Le sanguinis itinéraire. Ça veut dire qu'avec ce livre... Tras recorrer las calles bajo la ley marcial, Amicia llega a la universidad, donde también se encuentra la Inquisición buscando el libro. El mismo Vitalis se encarga de que lo encuentren con el joven Roderick, herrero, hijo de herrero, ahora huérfano, el único que puede abrir la puerta tras la que se esconde el libro, pues junto a su padre fabricaron esa gran puerta que lo oculta. Allí abajo se encuentran muchos libros prohibidos por la iglesia, con una cubierta roja, el tan ansiado libro. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. La universidad arde a sus espaldas cuando consiguen escapar de ella. Hugo y Lucas reciben a Amicia y Roderick que se unen al grupo. Lucas ahora puede hacer el sanguinis itinera.
Un mes transcurre, el frío llega, Melly y Arthur regresan con información nueva. La madre de Amicia está viva. Donde estuvo encerrado, oyó cómo le preguntaban a una mujer por su hijo, y la mácula a la vez avanza en Hugo. El laboratorio del castillo no sirve para curarle, necesitan uno mejor como el que tenía su madre. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Su antiguo hogar está muy diferente. La materia orgánica que generan las ratas ha invadido completamente su hacienda, pero lo más raro es el comportamiento de las ratas. En el centro del patio se encuentra el cuerpo de Robert, su padre. De un modo ritual, las ratas se arremolinan a su alrededor para luchar contra el fuego. Su agresividad va en aumento. Algunos guardias y sirvientes muertos en el interior no han sido devorados por las ratas, están intactos. La habitación de Hugo, el cuarto de su madre, nada ha sido devorado por las ratas. Pero este no es el laboratorio de su madre, el auténtico está cerca, en unas viejas ruinas romanas, lejos de miradas indiscretas. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Con el preparado de su madre, el libro y el ingenio de Lucas, consigue crear el brebaje completo, uno cuyo olor calma a las ratas para salir del viejo laboratorio. Tras tomar el elixir, esta parece que será una noche tranquila en la que al fin podrán descansar. Oh non. Il est parti. Hugo escuchó algo de la conversación de Arthur, que su madre sigue viva en las garras de la Inquisición y ahora que se encuentra mejor por el elixir, se ha escapado con ellos para buscarla. C'est fini. Amicia tuvo un pequeño accidente y no pudo detener el secuestro de Hugo. Ahora, en manos de los inquisidores, Vitalis tiene lo que necesita, la sangre de la mácula controlada por el elixir que ha frenado el paso al primer umbral, que devoraría al portador o caminaría junto a él que la domine. Así, él obtendrá el poder de la mácula y cree que ascenderá para detener el mordisco, la peste negra, que él mismo ha contraído, y combate con altas dosis de episanguis preparada por sus alquimistas. La mácula, el primer umbral, aceptándola, consigue dominar las ratas. Vitalis le fuerza a utilizar este nuevo poder si quiere salvar a su madre, pero no consigue que cruce el umbral completamente. Su hermana es la clave para ello. Ella, por su parte, estuvo 3 días inconsciente por la caída. Nada puede hacer para recuperar a su hermano. Transcurre un nuevo mes, las cosas parecen normalizarse en el castillo, hasta ahora. Mientras se preparan para encender los braseros que mantienen las ratas a raya, su agresividad vuelve a aumentar llegando a apagarlos, y entre ellas... Va et fais ce que tu dois faire. Hugo se encuentra controlado por Vitalis, solo sigue las órdenes de Nicolás. Si quiere volver a ver a su madre, debe matar a su hermana. Gracias al poder del amor, cruza el umbral y ahora domina completamente la mácula y a las ratas. Con su poder bajo control y la ayuda de su hermana, Hugo lanza sus hordas de ratas contra Nicolás. Es hora de rescatar a madre y vengar todas esas muertes. En la ciudad, se separa de Melly por el enfado, y Lucas va con ella. Amicia, Hugo y Roderick sortean la devastada ciudad vigilada por soldados, y cuando van a volver a reunirse, Roderick empuja un gran carro que protege a los hermanos de las flechas de arqueros, sacrificándose para que lleguen hasta la catedral. Je suis désolé. Je suis désolé. Ya nada los va a detener. Se abren paso entre los últimos guardias que vigilan la gran catedral, envuelta en lo que una vez fueron la carne y huesos de personas. Vitalis espera para dar la misa final. Él también ha cruzado el umbral, y sus ratas sin pelo, que no temen al fuego, obedecen. Sus órdenes son devorar a las oscuras, arremolinándose a su alrededor para protegerlo de la onda de Amicia. El poder de los hermanos juntos le superan de nuevo. Calme-toi. C'est fini.
3 días después las cosas parecen calmadas. No del todo, pues hay gente que aún busca a un niño y a su hermana. Ahora, los hermanos buscan un nuevo hogar. Junto a Lucas y su madre que intenta recuperarse, Mélie decidió tomar un camino diferente. Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo, Quoi? tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche! Une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment! Lucas!